Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de psicología. En esta ocasión abordaremos el tema de procesos psicológicos, tipos de atención. Con base en el temario, dicho tema corresponde al número 6 de la lista. Así que sin más preámbulo, comencemos. En general, la atención en psicología se refiere a la capacidad selectiva y focalizada de dirigir la mente hacia ciertos estímulos mientras se ignoran otros. Es decir, la atención es un proceso cognitivo que nos permite procesar información de manera eficiente, dándole prioridad a ciertos estímulos sobre otros. Sin embargo, es un recurso limitado, lo que significa que no podemos prestar atención a todo nuestro entorno al mismo tiempo. Aunque de hecho, el objetivo fundamental de la atención es justamente el de filtrar para poder procesar la gran cantidad de información que nos llega constantemente desde el entorno. Por lo que, literalmente, la atención es como un filtro mental que nos permite enfocarnos en lo que consideramos relevante o importante en un momento dado. Ahora bien, en lo que respecta a los tipos de atención, estos se pueden clasificar de varias maneras según diferentes criterios y características. En pantalla se muestran algunas de las formas más comunes de clasificar los tipos de atención, como pueden ser según la modalidad sensorial, la cual a su vez se subdivide en dos tipos, como atención visual y atención auditiva. También se incluye según la dirección, la cual a su vez se vuelve a dividir como atención externa y atención interna. Y ocurriría de manera similar con los otros tipos de atención presentes, como son según la duración, según el número de estímulos, según el control consciente, según la movilidad de la atención y por último, según la complejidad del estímulo. Recordando, por supuesto, que existen muchos otros tipos aparte de los que acabamos de mencionar. Sin embargo, para lo que respecta a este curso, estos son más que suficiente, por lo cual ahora veremos cada uno de estos de manera más detallada. Comenzando con la modalidad sensorial, la cual se centra en la naturaleza de la información que capta la atención, por lo cual se puede dividir en visual o auditiva, siendo la primera el tipo de atención que se enfoca en la información que percibimos a través de la vista, por lo que en esta se incluye la capacidad de concentrarse en objetos, patrones, colores y cualquier otra información visual. Algunos ejemplos pueden ser leer un libro, observar una presentación visual e incluso buscar un objeto en la habitación. Mientras que en lo que respecta a la segunda, es decir, la atención auditiva, este es el tipo de atención que se centra en la información que percibimos a través del oído. Por lo que aquí directamente se involucra la capacidad de concentrarse en sonidos, voces, música u otros estímulos auditivos. Aquí se pueden incluir escuchar una conferencia, disfrutar de la música, seguir las instrucciones vocales de algún profesor, entre otros más. Ahora, la siguiente corresponde a la clasificación según la dirección de la atención, por lo que se centra en la orientación de esta hacia los estímulos internos o externos. Es decir, en esta atención se enfoca en dos direcciones, lo que viene de la parte interna de nuestro ser y lo que viene de la parte externa. De esta manera, en la primera, la atención externa, este es un tipo de atención que se dirige hacia estímulos y eventos en el entorno externo, por lo que involucra la focalización consciente en objetos, personas o actividades fuera de la mente del individuo, es decir, todo aquello que corresponda a lo externo de nuestro ser. Como ejemplos podríamos tener observar una presentación, leer un libro o participar activamente en una conversación. Por otro lado tenemos a la atención interna, la cual es un tipo de atención que se centra en procesos mentales internos, como pensamientos, recuerdos o la planificación del futuro. De tal manera que esto implicaría la focalización de la mente en actividades cognitivas internas,
sin necesariamente prestar atención a los estímulos externos. De hecho, como ejemplos se pueden incluir reflexionar sobre problemas, recordar información e imaginar situaciones futuras. La siguiente clasificación está basada según la duración. De esta manera, aquí se centra en la cantidad de tiempo que una persona puede mantener la atención en una tarea específica. De aquí que esta clasificación se divide a su vez en dos tipos principales, como atención sostenida y atención transitoria, ambas en el tiempo. Ahora, enfocándonos en la primera, en la cual tiene como característica la capacidad de mantener la concentración en una tarea o estímulo específico durante un periodo prolongado sin distracciones significativas. De esta manera, la atención sostenida implica la resistencia a la fatiga cognitiva y la capacidad de mantener un nivel constante de atención. Como ejemplos tendríamos estudiar durante varias horas, trabajar en un proyecto a largo plazo o incluso practicar un instrumento musical durante un tiempo prolongado. Ahora, en lo que respecta a la atención transitoria, esta cuenta con cambios rápidos de atención, con la capacidad de cambiar el foco de interés en periodos cortos de tiempo. De tal manera que en la atención transitoria se cuenta con una mayor susceptibilidad a distracciones y cambios frecuentes en la tarea o estímulos de atención. Por lo que algunos ejemplos podrían incluir revisar correos electrónicos mientras se trabaja en un informe y de manera general alternar entre varias tareas cortas. Ahora, la siguiente clasificación corresponde a según el número de estímulos, por lo que aquí se centra en la capacidad de manejar y procesar diferentes estímulos simultáneamente, es decir, al mismo tiempo. Por lo que de nuevo, esta clasificación se puede dividir a su vez en atención selectiva y atención dividida, siendo la primera, la atención selectiva, la habilidad para enfocarse en un estímulo específico mientras se ignora activamente otros estímulos del entorno. Por lo que en este tipo de atención se requiere filtrar y priorizar la información relevante mientras se excluyen distracciones. De tal manera que como ejemplos se pueden incluir escuchar a una persona en específico dentro de una multitud, escuchar a un orador en una reunión ignorando conversaciones cercanas, e incluso leer un libro en un café con ruido ambiental y centrarse solo en la trama. Ahora, por otro lado, en lo que respecta a la atención dividida, esta cuenta con la capacidad de procesar y distribuir la atención entre múltiples estímulos o tareas simultáneamente. De tal manera que en este tipo de atención implica necesariamente realizar múltiples tareas o procesar información de manera concurrente, es decir, simultánea, seguida, al mismo tiempo. Como ejemplo de una atención dividida, se puede tener hablar por teléfono mientras se escribe un correo electrónico o hacer anotaciones durante una llamada telefónica importante. Ahora, la siguiente clasificación corresponde según el control consciente, es decir, se enfoca en la conciencia y el esfuerzo consciente asociado con la dirección de la atención. De esta manera, esta clasificación se divide como atención controlada y atención automática, siendo el primer tipo de atención, la controlada, la que requiere un esfuerzo consciente y deliberado para dirigir la atención hacia un estímulo o tarea específica, por lo que en la atención controlada implica la elección consciente sobre en qué enfocarse, generalmente asociado con tareas nuevas o complejas. Un ejemplo de este tipo de atención puede ser aprender un nuevo idioma y concentrarse en la gramática y vocabulario, o incluso también realizar cálculos matemáticos complejos que involucren la finalización de alguna tarea en específico. Ahora, en lo que respecta a la atención automática, esta cuenta con un procesamiento más involuntario y menos consciente, donde la atención es atraída de manera automática por estímulos significativos. Es decir,
Esta atención ocurre sin esfuerzo consciente significativo, permitiendo la ejecución de tareas automáticas. Un ejemplo de ese tipo de atención puede ser conducir por una ruta cotidiana y llegar a tu destino sin pensar demasiado en las direcciones. O incluso escribir una firma sin necesidad de pensar en cada trazo. Ahora, la siguiente clasificación corresponde según la movilidad de la atención, la cual se centra en cómo la atención se desplaza entre diferentes tareas o estímulos, la cual puede ser clasificada como atención alternante o atención focalizada, siendo la primera, la alternante, la que requiere un esfuerzo consciente y deliberado para dirigir la atención hacia un estímulo o tareas específica, por lo que esta atención implica una transición consciente y dirigida de un foco de atención a otro. De esta manera, un ejemplo de esta atención puede ser alternar la lectura entre los capítulos de dos diferentes libros, o incluso participar en una videoconferencia mientras alternas entre escuchar y tomar notas. Por otro lado, en lo que respecta a la atención focalizada, esta tiene un procesamiento más involuntario y menos consciente, donde la atención es atraída de manera automática por estímulos significativos. Es decir, este tipo de atención requiere persistencia y concentración en una tarea específica durante un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando te encuentras estudiando un tema durante un tiempo continuo, enfocándote en la realización de una tarea específica. Ahora, en lo que respecta a la última clasificación, esta se basa según la complejidad del estímulo, es decir, se centra en cómo la atención responde a la complejidad de los estímulos que se presentan y puede ser dividida en dos tipos, como atención simple o atención compuesta, destacando la primera, la simple, la que busca enfocarse en estímulos simples y directos que requieren un procesamiento cognitivo menos complejo. Es decir, en este tipo de atención, la tarea o estímulo es clara y fácil de entender, lo que implica demandas cognitivas mínimas. Por ejemplo, leer un texto sencillo o seguir instrucciones básicas. Mientras que en lo que respecta a la atención compuesta, esta tiene como objetivo enfrentarse a estímulos o tareas que son más complejas y requieren un procesamiento cognitivo más profundo. Es decir, este tipo de atención implica la integración de información de diversas fuentes o la realización de tareas que involucran múltiples pasos. Por ejemplo, cuando se busca resolver un problema matemático muy complicado, lo cual involucra el conocimiento de múltiples áreas de la matemática para encontrar una resolución, o incluso comprender conceptos abstractos de difícil acceso o interpretación. Y bueno, ahora sí, en este punto hemos terminado de analizar la clasificación de todos los tipos de atención, con lo cual estamos listos para resolver algunos ejercicios. Aunque antes de continuar, les comento que en la caja de la descripción o en la caja de comentarios de este video les estaré dejando un enlace a Drive con un archivo PDF en el cual podrán encontrar un resumen de la clasificación de todos los tipos de atención. Esto con el objetivo de que sea mucho más sencillo visualizar toda la información previamente descrita, la cual realmente no es muy compleja, pero es mejor tener un resumen para cuando traten de resolver los ejercicios o especialmente los ejercicios correspondientes a la tarea, que como ya saben, eso también estará en la descripción. Pues bien, una vez habiendo mencionado esto, ahora sí, abordemos algunos ejercicios prácticos. Comenzando con el primero, en el cual se nos menciona: imagina que estás estudiando para un examen importante en tu habitación. Mientras estudias, tu teléfono celular suena con una notificación de una aplicación de redes sociales que te gusta mucho. Aquí se te presentan dos opciones: ignorar la notificación y seguir estudiando, o revisar la notificación de inmediato. Con base en ello se nos cuestiona qué tipo de atención se manifiesta en este escenario, para lo cual tenemos tres posibles opciones. Inciso A, atención visual. Inciso B, atención sostenida.
o inciso C, atención selectiva. Pues bien, ahora, dar con la respuesta correcta es muy sencillo, ya que la información la tenemos recién estudiada. Así que pueden tomarse un par de segundos en tratar de resolverla, aunque ya se la voy a decir yo directamente. La respuesta correcta sería la atención selectiva. Pero, ¿por qué? Bueno, es muy sencillo. En este escenario, estás estudiando, lo cual implica tu tarea principal. Cuando recibes la notificación en tu teléfono, la capacidad de decidir si ignorar la notificación o te concentras en seguir estudiando implica el uso de una atención selectiva, ya que tú vas a seleccionar cuál de estas dos tiene prioridad. Estás seleccionando conscientemente enfocarte en la tarea principal que es estudiar, mientras ignoras el estímulo distractor que es la notificación del teléfono. Por lo cual, la atención selectiva es clave en situaciones donde debes dirigir tu atención a una tarea específica y de esta manera filtrar distracciones. Ahora, para el siguiente ejercicio se nos indica: imagina que estás en una reunión de trabajo importante, donde se están discutiendo varios proyectos. Mientras tu jefe presenta los detalles de un proyecto complejo, tu mente comienza a divagar y te encuentras pensando en tareas domésticas que debes hacer más tarde. Con base en esta información se nos pregunta: ¿qué tipo de atención se manifiesta en este escenario? Para lo cual, de nuevo, tenemos tres incisos. El A, atención dividida. El B, atención focalizada. Y el C, atención interna. Bueno, de nuevo, pueden pausar el video y tratar de determinar cuál es la respuesta correcta. Aunque, de igual manera, yo se las voy a comentar, ya que la respuesta correcta es bastante sencilla. En este caso estamos hablando de una atención interna. Pero, ¿por qué? En este escenario, la atención se desplaza de una tarea principal, que es la presentación del proyecto, hacia procesos mentales internos, es decir, pensamientos sobre tareas domésticas. De tal manera que la atención interna se manifiesta cuando la mente se enfoca en actividades cognitivas internas, como la reflexión o la planificación. Aquí destacamos que aunque estás físicamente presente en la reunión, tu atención está dirigida hacia pensamientos internos no relacionados con la tarea principal, lo que refleja la atención interna. Y ahora, como último ejercicio se tiene: estás en una conferencia académica sobre neurología y el ponente está proyectando una serie de imágenes complejas en la pantalla. A medida que el presentador explica cada imagen, tomas notas detalladas y te esfuerzas por comprender los conceptos presentados. Con base en ello, se nos cuestiona: ¿qué tipo de atención se manifiesta en este escenario? Para lo cual, de nuevo, tenemos como posibles opciones la atención visual, la atención compuesta y la atención sostenida. Pues bien, entonces les pregunto, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta? Pues bien, en este caso, la respuesta correcta es la atención sostenida, ya que en este escenario estás manteniendo tu atención de manera continua en la conferencia, tomando notas, esforzándote por entender conceptos complejos. Aquí es importante recordar que la atención sostenida implica la atención de concentrarse en una tarea durante un periodo prolongado sin distracciones significativas. Aunque las imágenes pueden ser visualmente complejas y la información cognitivamente exigente, tu capacidad para mantener la atención en la conferencia refleja la presencia de la atención sostenida en el tiempo. De tal manera que se descartan atenciones como la visual, que evidentemente se emplean, pero no al grado que implicaría sostener la atención, o la compleja, que aunque ciertamente puede ser complejo, bueno, sostenida en el tiempo es la más indicada. Y aquí es importante resaltar, aunque seguramente ya se habrán dado cuenta, que como tenemos muchos tipos de atención, algunos son similares o muy parecidos entre ellos, aunque la forma correcta de diferenciarlos es a través de la práctica, porque, como se dice, el diablo está en los detalles, y aquí es exactamente lo mismo. Y en este tipo de ejercicios es realmente lo mismo, ya que si realizamos un análisis, podremos darnos cuenta que en este supuesto están involucrados muchos tipos de atención. Sin embargo, siempre va a haber uno que destaque por encima de todos los demás, ya que involucre todos estos, ¿no?
que realmente son tipo de atención un poco más complejas, digamos. Pero bueno, para eso está la tarea, ahí podrán practicar mucho y bueno, dejaré más ejercicios de este tipo. Ahora bien, ya en este punto hemos finalizado, aunque nos falta por ver una última cosa, lo cual corresponde al ejercicio Etsani 2 del simulador, en el cual se nos menciona que un adolescente va por la calle con sus padres, quienes mientras caminan lo regañan por una queja escolar. Él escucha la sirena de una ambulancia que se acerca, pero decide responder los mensajes que le envía la chica que le gusta. Para lo cual tenemos tres opciones. Inciso A, auditiva. Inciso B, selectiva. E inciso C, visual. Pues bien, aquí tómense una pausa del video para que traten ustedes mismos de encontrar la respuesta correcta. Aunque ya se las adelanto yo. La respuesta correcta es la atención selectiva. ¿Pero por qué? Bueno, ya que la atención selectiva es la capacidad para seleccionar y centrar la atención en un solo estímulo, descartando otros que para el individuo son irrelevantes. En este caso, no le interesa el regaño o la queja de sus padres y tampoco la sirena de la ambulancia, sino que lo que más le importa en este momento es responder los mensajes de la chica que le gusta. De tal manera que el chico está decidiendo selectivamente, dando un orden de prioridades a las actividades que pueden estar suscitando en ese momento. Pues bien, entonces la respuesta correcta pues es el inciso B. Ahora, comparemos nuestra respuesta con la del simulador. Ahora seleccionemos la respuesta correcta, la cual es atención selectiva, y demos siguiente. Y tal como se ve en pantalla, la respuesta correcta es este inciso. Muy bien, entonces en este punto no queda más que agradecerles por haber llegado hasta aquí. Recuerden revisar la tarea en la caja de la descripción o en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente tema.